al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Bienvenidos a impactopositivo.info, nuevamente con ustedes acompañándolos en este espacio, en este magazine en el que disfrutamos con gente muy calificada. Y como disfrutamos originarlo desde Bloom EcoWork. Así es. Eso sí es la mayor felicidad que tenemos cada 8 días. Nuestros invitados también lo comprueban cada que vienen a grabar con nosotros, dicen qué lugar tan agradable. Esa es la invitación también para nuestros seguidores, que se acerquen a Bloom. Está en la Loma de los Parra, muy cerquita del Centro Comercial El Tesoro, un espacio lleno de naturaleza. Aquí la gente viene a trabajar, pasar la tarde, tomarse el algo, almorzar, muchas cosas se pueden Aquí somos hacer. felices y más felices con estos invitados que tenemos hoy. Hoy vamos a estar con Carlos Eduardo Arango y vamos a hablar sobre la conexión con Dios. Con ese don que él tiene, nos va a dejar sorprendidos y vamos a sentir que nos tocó el alma. Vamos entonces muy atentos a esta entrevista con Carlos Arango. Y Laura Guerrero es también nuestra invitada el día de hoy, nutricionista, con quien vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la nutrición funcional para deportistas. Así que entonces entremos en materia, empecemos. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y empezamos este programa con un invitado que me lo he soñado durante años tenerlo y poderlo entrevistar en este ámbito en el que ya está, porque ya lo había entrevistado en otra oportunidad, en 2 oportunidades más, pero como empresario, como un relacionista público, pero aquí lo vamos a entrevistar en ese plano que entró, que tuvo una transformación y que me encanta poder hacerlo y llegar con este mensaje a tantas personas, con el mensaje que tiene hoy Carlos para darnos y con su historia para contarnos. Carlos, mil gracias por estar acá en Impacto Positivo, por propiciar esta invitación y por venir a contar tu historia y todo lo que puedes ayudarnos a muchos a sanar. Lisa, muchas gracias. Estábamos en hora por venir. Quería que se agotara un proceso de madurez en todo este caminar y sentirme seguro cuando iba a salir esa nueva faceta de mí hacia la comunidad, hacia la humanidad, que estuviera firme, afianzado. Carlos, él es Carlos Eduardo Arango, él es consultor espiritual, pasó de ser empresario a estar en esa comunicación con Dios, que no es un tema religioso, pero es un tema espiritual que enriquece mucho, que aporta mucho y que puede sanar una cantidad de cosas que todos tenemos y que muchas veces nos negamos a eso. Marisa, yo soy un colombiano enamorado de este país, consciente de mi responsabilidad como habitante he liderado procesos importantísimos como el emprendimiento y la articulación de la academia, el empresariado y el gobierno. He sido reconocido por mi gestión seria, por mi capacidad de vincular a las personas en todo de objetivos muy concretos. Nunca pensé llegar a esta faceta espiritual. Lo digo en una familia católica romana y apostólica. Mi hermano mayor fue sacerdote jesuita, terminó siendo rector de Colegio San Ignacio. Eso hace que yo tenga todo mi entorno religioso muy cerca, porque las misas eran muy amenas, sin tanto protocolo de sentarnos para arrodillarnos, sino participando en la humildad de la lectura, fijando posición. Yo nunca lo hice, porque realmente no entendí la Biblia.
Y el Jesús que me mostraban a través de ella era un Jesús que iba en contravía del que tenía. Me quedo mejor por el mío. Al principio sentía que era pecador, luego justifiqué, dije, la relación con Dios no depende que yo sea sacerdote, comencé con los textos bíblicos del mundo, sino que he identificado cuál era la labor para la cual Él me trajo de este planeta Tierra, en vez de darme la espalda por comodidad, la cara consciente de las implicaciones. Y siempre entendí que vine a servir, y he servido profundamente. Hace 8 años alguien me conoce y me dice, ¿tú no sabes qué es ser espiritual? Yo le decía, ¿cómo que no? Si yo soy un ser humano, soy con mi visión, hago el bien. Y no entendía que me estuviera hablando de un tema distinto a la religiosidad, porque integraba los dos conceptos. Y me dijo, no, eso no es así, te voy a llevar a un espiritualista a tu casa. Y desde que llega el Señor, mirándome a los ojos, dice que el Espíritu Santo me quería mucho. Y respuesta inmediata es, ¿cómo lo haces? Si tú me conoces, me gusta oro. Y me dijo, te quiere mucho. Al día siguiente, tocamos la oración, hacíamos todas las noches, mi señora y yo, y no había pasado 20 días, y hizo con mi madre estaba bien, estaba existiendo en la oportunidad, y el sueño consistía en que yo la revivía. Cuando la vi militar, se empecé a indicar como loco. Mi señora se empanica viendo esa situación, le cuento el sueño, le digo cómo estaba mi estado físico, y empieza a llegar una voz que dice que se le está usando, que me llega con sentimientos de sanación por esto y esto, que buscar a 3 personas a cada una dejar el mensaje, y a una en especial, que era una monja que en el colegio de mí, que le dijera que la había sanado y que también me había conseguido de sanación. Nosotros la conocíamos, éramos amigos de ella, habíamos sido asesores espirituales, pero no éramos tan cercanos para saber que estaba enfermo. Con mucha inquietud fuimos, y ella dice, efectivamente, estoy ahí de cáncer de estómago, hígado y esófago. Y sí fue una presencia del Espíritu Santo, porque desde que te conozco lo visualizo en ella. Entonces, es cierto, sí, es cierto. Es que permítase ser instrumento de Dios, abrir mi espacio, familia, de verdad, y fueron mucha gente. O sea, han ido miles de personas. Nadie puede decir, le hice imposición acá y te diga el tumor lo tengo acá. Nadie. Se ha decretado muchos milagros, aún a través de reuniones virtuales, del cual no soy muy amigo de la virtualidad. Se han logrado sanaciones de personas que hacen la cita virtual y ya estaban consideradas que estaban en la etapa terminal y que tenían metástasis. O sea que la sanación es permanente. Carlos, ¿cómo, ya nos contaste, pero cómo llega uno a, bueno, te llegó como ese a través de ese sueño, pero cómo te conectaste con eso, cómo dijiste, bueno, sí voy a tener esta sanación, y empezaste a mirar personas que tenían algún problema de salud o algún problema psicológico, psiquiátrico, una depresión, cualquier cosa de estas, que uno diga, venga, fulanita, venga usted, arrímese y yo le voy a sanar este problema que usted tiene. Alexa, partí primero de la verdad, me apropié de la misión que me entregó. Y a medida que se iban verificando las situaciones individuales, me afianzaba en que era una verdad. Al poquito tiempo, se unió con el Papa Francisco, que había venido a Colombia, y en su discurso dijo que quería cumplir un legado de Dios, que era entregar unos dones a personas que estaban presentes. Yo me veo al lado de mi hermano, el sacerdote, de mi familia, y el Papa dice que el legado es tú, pero eres consciente de todos por qué no es. A mí me suben al carro papá, yo me veo haciendo así, el Papa por el otro lado, y aparece la voz otra vez, hijo, 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 no te desgastes preguntándome cuáles fueron mis razones para elegir, las tengo suficientes. Es más, ya pido el don de salvación, hoy te entrego el de liberación, interpretación, visión, lengua, sabiduría y discernimiento. Ha dicho, yo seguro que me era eso, era el manejado de mi cama, hablando de voz alta. Una de mis hijas y mis señores pidiendo liberación, la otra grabando. A las 11 de la mañana de ese día, fuimos los 10 sacerdotes y dicen, me entregaron los 7 dones. Yo sí, que era uno, yo veía a Dios sanar, sí. En ese orden de idea, me ha tocado hacer el subsidio de la sesión de espíritus. He visionado hechos que venía como el COVID. En el 2019 se lo expresé directamente al presidente Iván Duque en el Hotel Intercontinental, que se preparara porque iba a afrontar una epidemia, un invierno muy fuerte, donde montañas se desmoronan, ríos se desbordan y olas acaban con eso. Entonces, ahora en día, yo hace 3 años me dedico exclusivamente a este ejercicio de mi empresa a mi lado. Estoy feliz porque te cuento que esto se ha multiplicado a través del voz a voz, que hay muchos testimonios en todos los campos que acreditan la presencia de Dios en este formato físico,
consciente que es débil, consciente de los errores que ha cometido en la vida, pero que está siempre abierto a servir y a transformar vidas. Carlos, ¿cómo hiciste este proceso? Porque es que tú eras empresario, un relacionista público, pues tus relaciones no bajaban de presidentes, de la nación, de empresas, del mundo. Tuviste contacto pues con Barack Obama, has tenido conferencias y has hecho aquí unas eventos con personas muy famosas, muy reconocidas, y tú dejaste todo eso a un lado. ¿Sabes una cosa? El ego desde mi vida profesional era grande por los logros, porque tú eras consciente que empecé de cero y logré llegar a los años. Pero luego acepto esta faceta y dejo de ser importante para el país para ser importante para ellos. Ya no salgo de la prensa, ya no hago eventos, sino encuentros individuales con seres humanos que necesitan la vivencia real de un ser humanizado, un Dios cercano, un Padre que no castiga, sino que comprende, que asimila y reconoce que cada individuo es una partícula que tiene sus propios orígenes. Carlos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Continuamos con Carlos Eduardo Arango, es consultor espiritual, y estamos hablando de este tema de la guía espiritual, de ese don que recibió Carlos y que ha cambiado su vida y que ha cambiado la vida de muchas personas. Y tengo una pregunta, Carlos. En este proceso que tú llevas, pues te has dado cuenta, has podido comprobar de primera mano la maldad que sí existe, por la maldad de las personas y todo el daño que podemos hacerle por, digamos, eso suena hasta charro, pues, pero digamos el maleficio o todas esas energías que tenemos malas que podemos dañar a una persona. Marixa, no ha sido fácil para mí. Yo soy un ser humano bueno por naturaleza, nunca concebía la maldad, no le veía el origen. Y más porque se hace maldad ante una persona que le ha hecho el bien. Pero en este proceso he descubierto cómo se imponen enfermedades que científicamente no se dan, que los diagnósticos médicos dicen aquí no hay nada en lo científico, y empieza la persona a través del encuentro espiritual a revivir, a recuperar. Dos, cómo se hacen bloqueos, trazan límites en el tema financiero, en el tema sexual, en todos los aspectos que pueden agotar la vida de una persona. Eso se puede lograr desmontar cuando existe fe, y cuando hay una conexión inmediata o real con Dios, donde la luz domine sobre la oscuridad. Siempre necesita quien los oriente, sobre todo aquellos que no conocen esta instancia espiritual, requieren de alguien que los lleve de la mano para liberar a esas satanitas que vienen del mal. Yo no confronto el mal, yo solamente actúo bajo la luz de Dios. Carlos, en otras enfermedades, pues esta es una enfermedad impuesta que vine a aprender aquí cuál es el significado de esas enfermedades impuestas. Pero las enfermedades que se desarrollan, una depresión que está tan común en este país, que la pandemia generó mucho más esa salud mental, la afectó mucho más. ¿Cómo has tratado a todas estas personas que llegan y has tenido casos pues casi que al borde del suicidio, las has rescatado, por decirlo de alguna manera, y ven el mundo ya de una manera distinta? Eso está desde el alma, desde su percepción frente a su papel en esta tierra. Te quiero contar un caso así. En algún momento llegó una joven y me dice que su hermano hacía 17 años había perdido el sentido de la vida, que se había intentado suicidar 3 veces, pero no lo había permitido porque era una misión que hacer acá antes de universidad. Era intentar reconocer los sucesos que había afrontado a su hermana. Va y le cuenta a su mamá va a consulta con ella. La madre entra en confrontación porque mi hija tiene esa inclinación, no le muestra los orígenes, y ahí empezamos a descubrir la presencia de karmas que se transmutan de generación en generación. Era algo que había arrastrado de la niña que venía a ella.
Y le dice Dios, tráeme a tu hija. Y dice, no creo que venga porque te ha buscado en muchas partes y no lo he encontrado, no creo que venga. Al tiempo llega la hija. Mi Dios le dice que vino muy bonita vestida porque combinaba los dos colores de uno de los marcos de la madre, de su madre, que era el dorado con el plateado, que significaba espiritualmente eso. Entonces se sorprende y dice, Carlos, yo venía vestida distinta, cuando yo di el botón, le cambié el ascensor, mira que me puso. Luego entra en el diálogo con Dios y entra confrontando a Dios y diciéndole que ella estaba cansada de buscar, que si en ese momento no se hacía manifiesta para ella de manera clara, salía del sitio a suicidarse. ¿O no te imaginas que yo sentía al escuchar las palabras? Yo decía, algo tiene que suceder extraordinario para que se dé. La puse contra la pared, le puse las manos acá, la dejo que fluya y empieza ella a hacer así, y hacer así, así que la dije, y luego le salen unas alas a ella. Termina la sesión y llega y dice, estoy cansada, salí de mí y te juro que me pusieron alas. Y yo le decía, Nati, ¿te pusieron alas? ¿No creo? Sí, claro, no creas que sí, no te pusieron alas. Ve el video que miraré y ahí está las alas. Sí, yo vi ese video. Lo viste. Y eso ha sido para que él y yo estemos juntos alrededor de cómo rescatar vidas de todas aquellas personas que están en su proceso de crisis mental y cómo retomarlas. Es desde el alma. Cuando el medicamento establecido por los científicos o por los que nos asesoran la parte de salud va de la mano también con el alma y el espíritu, logramos la unión de los dos elementos y transformación de los seres. Porque no solamente la mente y el cuerpo se enferman, sino también se enferma el alma cuando tú no le das el valor desde la luz, de la paz interior, desde la armonía y el equilibrio. Te vi una cara distinta en un instante aquí. Sentí como si estuvieras conectándote con algo. Eso es cierto, eso sucede, he querido controlarlo, pero ya no tengo forma de hacerlo. Y llegó y no fui capaz de hacerlo, pero es solo sentir la presencia en cualquier espacio donde me encuentro. Sí, lo sentí y ahí veo como que te transformaste en un instante y vi esa sensación y sí, supe que estabas conectado con otra cosa, tenías aquí pues esa sensación. Eso me sucede, no ha sido fácil asimilar, pero ya lo entiendo, ya supero el impacto, porque es sentir una fuerza inmensa donde me descontrolo y donde tengo que entregarme, no hay otra opción que entregarme. ¿Qué sentiste? Sentí su fuerza. Mis ojos no tenían capacidad para estar abiertos, se cerraban y yo empiezo a tomar una posición así. Y como me imagino que es desde la postura de un maestro que escucha, un maestro que acompaña, un maestro que entiende, un maestro que reproduzca la evolución de los seres, no desde la perfección, sino desde la plenitud. Los seres humanos no pueden ser perfectos, porque son energía susceptible de muchas debilidades, pero sí pueden llegar a estados de plenitud cuando deciden hacerlo. Eso fue casi un mensaje, Carlos. Sí, es un mensaje. Lo sentí como un mensaje. Carlos, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos llamarte, buscarte en redes sociales? Yo he querido manejar el tema por redes, como te contaba, hay muchos programas de televisión que tienen teléfono, no quiero que sea de esa forma, es un voz a voz, viajo por todo el país, establezco agendas diarias, 10 citas diarias, pueden llamarme al 318-637-7060, si es por fuera del país 57-318-637-7060, Carlos Eduardo Arango, y se agenda una cita tanto presencial como virtual. Carlos, mil gracias. Yo siento una especial gratitud y te agradezco mucho este espacio. Marisa, lo hago desde el amor, desde tu vida,
de lo que ha significado también tu ejercicio, de cómo cada día para ti es un reto, de cómo logras finalmente llegar a esa meta que está próxima. Ama mucho a los seres que te acompañan, ama a tu madre, ama a todos esos seres que bien están presentes corporalmente o a través del espíritu, también se pueden amar. Carlos, un abrazo. Y gracias. Gracias a ustedes. Ya regresamos con Sandra y un nuevo invitado. Para empezar bien el día, impacto positivo. Y seguimos en impactopositivo.info hablando de nutrición deportiva funcional con una especialista en este tema. Le damos la bienvenida a Laura Guerrero. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy de todo este tema que tiene que ver con la nutrición en deportistas jóvenes. Claro que el tema pues de la edad realmente como que tampoco es que cuente tanto, pero sí es importante que tengamos presente que la nutrición es muy importante, sobre todo cuando estamos practicando algún deporte. ¿Cierto, Laura? Sí, total. Cuéntanos entonces, para que partamos de algo bien interesante, porque me decías, yo me dedico a la nutrición funcional, despejemos un poco el concepto de lo que es nutrición funcional. Bueno, para empezar, los alimentos son una fuente sanadora para nuestro cuerpo, los alimentos son vida. Nosotros estamos conformados de los mismos nutrientes que están conformados los alimentos y hoy en día existen diferentes medicinas que se dedican al estudio de la medicina funcional y todo parte desde la alimentación, desde los fitoterapéuticos, los nutrientes que se encuentran que no son necesarios en nuestro cuerpo, pero que si los consumimos nos pueden generar un beneficio en la salud y un beneficio curativo. Entonces todo el tema del estudio de antioxidantes, las plantas medicinales, todo el tema de ciclo circadiano, a qué horas como, cuántas comidas realizo en el día, cómo las combino, el tema de higiene del sueño, todo eso hace parte de la nutrición funcional. Es un tema supremamente amplio, bastante interesante y muy práctico para todos hoy en día y nos va a permitir realmente mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro nivel de energía cuando sabemos alimentarnos de manera correcta. Alimentarse de manera correcta, yo creo que al final va a ser el mensaje que llevemos hoy en Impacto Positivo. Y consciente. Es que eso pasa, que a veces nos llevamos a la boca cosas que ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que estamos comiendo. Puede ser que estemos ansiosos por algo y ni siquiera nos percatamos que estamos un poco nerviosos y empezamos a comer. Y finalmente, pues eso redunda en problemas para la salud. Exactamente, es súper importante saber qué me estoy comiendo, para qué me lo estoy comiendo, qué va a hacer en mi cuerpo y reconocer todas esas emociones que se presentan a la hora de comer, porque la comida es algo muy emocional, nos puede producir emociones positivas o negativas y también hay que entender eso y eso hace parte de la nutrición funcional. Bueno, eso son generalidades y yo creo que todos lo tenemos que tener en cuenta independientemente que practiquemos algún deporte o no. Hoy quisimos enfocarnos un poco en lo que es la nutrición deportiva y funcional cuando las personas están ejerciendo algún deporte que también implica un gasto calórico. Entonces, está un poco relacionado ahí, que tenemos que comer de determinada manera para reponernos y hay a veces malas prácticas al respecto, ¿cierto?
Sí. Porque de pronto hay una persona que está practicando algún deporte o haciendo una actividad física con un objetivo y muchas veces se queja de, es que no consigo los objetivos, no entiendo por qué, si he dejado de comer carbohidratos, si estoy haciendo esto de esta manera, y vamos a despejar todas esas dudas. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Porque normalmente cuando hacemos una dieta, lo primero que se corta son los carbohidratos. Bueno, realmente han sido los más satanizados de todos, porque bueno, hay mucha información hoy en día y esa información a veces se utiliza de manera inadecuada, pero los carbohidratos son uno de los macronutrientes, es decir, los nutrientes que necesitamos más en nuestro cuerpo, nuestra fuente de energía principal, pero nosotros también nos podemos adaptar a vivir sin ellos. Entonces, muchas personas cuando bajan los carbohidratos en su alimentación logran bajar de peso, pero lastimosamente si esto no se hace de manera adecuada puede resultar en problemas para la salud, en un efecto rebote más adelante. Entonces, no es necesario eliminarlos del todo. Hay varios tipos de dietas que se conocen por ahí. Una de ellas es la dieta cetogénica, que consiste en eliminar del todo las harinas. Cuando estamos hablando de carbohidratos, ahí estamos incluyendo todo lo que es arepa, papa, arroz, hasta las frutas, que también están incluyendo ahí. Obviamente los azúcares también son carbohidratos, la miel. Entonces, en esta dieta cetogénica se busca eliminar todos los carbohidratos, comer más proteínas, grasas y vegetales, pero esta dieta realmente se utiliza solamente con algunos fines terapéuticos, entonces no es tan práctica ni sostenible en nuestro día a día. Entonces, una persona que, por ejemplo, quiere alimentarse mejor, bajar su porcentaje de grasa, que está haciendo ejercicio, no necesita eliminarlos del todo, puede incluirlos en todas las comidas del día, inclusive en la comida de la noche. Lo más importante es cómo los voy a combinar. Por ejemplo, si yo combino carbohidratos, es decir, papa, arroz, arepa, con una proteína, es decir, carne, pollo, pescado, huevos, y con grasas, como por ejemplo aguacate, aceite de oliva y vegetales, ese carbohidrato no va a tener un impacto en sangre tan alto como si yo me lo comiera solito. O sea, si yo me comiera, por ejemplo, unas galletas con café, solamente a mi sistema sanguíneo va a ingresar esa glucosa que viene de esas galletas, pero si yo me como una comida más completa, la digestión se va a tardar un poco más, la absorción va a ser un poco más lenta, va a ser una comida más nutritiva que me va a ayudar a reponer esos nutrientes que necesito, ya sea por mi trabajo del día a día, por el ejercicio que estoy haciendo. Entonces, no solamente es si el carbohidrato es bueno o no, sino cómo yo lo estoy combinando, claro, con que lo acompañe. Y muy interesante lo que estás diciendo, porque a veces pecamos en decir, si me tomo un café con unas galletas, es menos las calorías que estoy metiendo en mi organismo, entonces voy a bajar de peso o voy a estar más saludable, pero incoherente lo que estás explicando. Si hacemos una comida nutritiva que nos aporte todos los nutrientes que nuestro organismo requiere, finalmente va a redundar en buena salud y en bienestar. Vamos a hablar también de algo bien importante, y es el tema del ayuno. O sea, quiero que me digas tu concepto, porque igual pues depende. Hay personas que dicen que lo ideal es hacer 5 comidas al día. Hay otros expertos que recomiendan hacer 2, incluso 3 comidas son suficientes por el tema de los picos de la insulina cuando comemos, y también como que hay un orden también en la forma de comernos los alimentos. ¿Qué te parece si entramos ahí? ¿Es importante ese ayuno? Hasta hay una hora determinada para cenar de la que digamos es bueno que comer hasta las 8 de la noche o hasta las 9, y luego ¿en qué momento desayunar? Listo, bueno, primero nosotros hay que aclarar que nosotros somos seres diurnos, es decir, estamos diseñados para comer y movernos durante el día. Entonces, las comidas que realicemos siempre debemos de tratar de hacerlas durante el día. Nosotros tenemos más o menos unos 3 picos en el día de las hormonas, como la grelina, que es la hormona del apetito, y también de insulina, que se presentan más o menos en la mañana, al mediodía y en la noche. Esos picos son naturalmente los que todos hacemos durante el día, entonces eso nos diría que bueno, 3 comidas al día, por eso son las comidas principales que se han diseñado pues como en nuestra cultura, pero esos picos también se pueden alterar dependiendo de la actividad física que realicemos y las actividades diarias. Entonces se ha hablado de que bueno, las comidas se deben de adaptar mucho de acuerdo a la persona, a los hábitos de esa persona. Hay personas que no les da para hacer 5 comidas al día porque son muy ocupadas,
Y no es lo mismo yo garantizar que esas 5 comidas al día sean de buena calidad, ¿cierto? Tengo que estar pensando todo el tiempo, ya me toca comer, ¿Qué voy a comer? Si podré garantizar la calidad de esa comida. Entonces, por ejemplo, ahí es donde yo tengo que analizar, bueno, si yo voy a hacer 3 comidas, hacerlas bien, de calidad, o si tengo el tiempo para hacer 5 comidas, hago 5. Entonces, el número de comidas va a depender mucho de mi objetivo personal. Si yo, por ejemplo, estoy buscando aumentar masa muscular, sí está recomendado hacer por lo menos 5 comidas al día. Pero si mi objetivo es mantenerme o reducir grasa, puedo hacer 3, 2 comidas. ¿Cuánto tiempo debo dejar pasar entre la última y la primera? Es decir, el tema del ayuno. Lo ideal, el ayuno fisiológico que todos deberíamos hacer es de 12 horas, es decir, yo como a las 8, desayuno después de las 8. Pero hay también el tema del ayuno intermitente, que se conoce mucho, y ese ya se utiliza en ciertos casos cuando yo necesito un objetivo específico con esa persona de salud. Por ejemplo, las personas que tienen resistencia a la insulina, por ejemplo, diabetes, algunas otras enfermedades autoinmunes, reaccionan muy bien al tema del ayuno intermitente, pero ya uno lo puede individualizar el caso. Pero por lo menos hacer 12 horas de ayuno, de 12 a 14 horas estaría perfecto. Y hacer entre 3 y 5 comidas al día, también dependiendo de mi objetivo, pero lo más importante es garantizar la calidad de esas comidas. Muy bien, hoy estamos hablando con Laura Guerrero, nutricionista funcional, acerca de cómo debemos hacer la alimentación cuando estamos enfocados en un objetivo a nivel deportivo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Seguimos hablando de nutrición funcional para personas que ejercen el deporte, sobre todo gente joven que a veces se obsesiona mucho con el tema de la comida, de conseguir los objetivos en el gimnasio, en todas estas carreras que también están ahora muy de moda en Medellín, tema del atletismo. Entonces la gente también se prepara de cierta forma para esto y obviamente hay que hacerlo practicando algún ejercicio y que nuestro cuerpo se adapte cuando queremos hacer de pronto una carrera de atletismo, pero también el tema nutricional es muy importante para poder enfrentar este reto, ¿cierto, Laura? Sí, total. El intestino también hay que entrenarlo para hacer ese tipo de eventos deportivos. Oiga, hay que entrenar el intestino. ¿Y cómo se entrena el intestino? Alimentándonos bien. En la primera parte de esta entrevista hablábamos de la importancia de las comidas. Decías que podemos hacer 2 comidas, 3 comidas o incluso 5. Cuando estamos tras un objetivo en el que queremos ganar masa muscular, se aconseja esas 5 comidas. ¿Por qué? Porque hay que estar nutriendo el músculo. ¿Qué sería ideal comer entonces una persona que esté practicando algún deporte? Que también se habla mucho de que tiene que comer más proteína, algún suplemento vitamínico cuando termina el ejercicio. Hablemos de eso. Sí, bueno, el consumo de proteína es supremamente importante, haga o no haga ejercicio y esté buscando aumentar o perder grasa. Ese es el nutriente más importante de todos y el que en cualquier tipo de dieta se mantiene estable. Normalmente se calcula con base en el peso corporal. Lo ideal es 1,6 gramos de 1,6 gramos a más o menos 2,2 gramos por kilogramo de peso, para hacer un cálculo rápido. Digamos yo que peso 55, multiplico eso por 1,6 y me da un valor de proteína que yo debo de llenar. Ese valor yo ya lo reparto en el número de comidas que yo necesito en el día. Aproximadamente a mí me da para, por ejemplo, en un desayuno, incluir unos 2 o 3 huevos con una porción de queso. En un almuerzo, incluir una porción de carne o pollo de más o menos unos 120 gramos. En una comida también, unos 120 gramos, que es como la porción de toda la mano, y eso que estoy hablando de mí, ¿cierto? Que soy más pequeñita, peso 55, mido 1,55. Obviamente un hombre, una persona más activa, una mujer más alta, va a requerir más proteína. Entonces es muy importante reconocer primero los alimentos fuente de proteína, todas las carnes, pollo, pescado, el huevo, el queso, los jamones, los lácteos como por ejemplo el yogur griego, la leche también, los yogures, los granos, todo lo que son frijoles, lentejas, garbanzos. Lo ideal es que ojalá en cada comida haya alimentos fuente de proteína. En el desayuno debe de haber ojalá más de un huevo. Muchas personas solo se comen un huevito, lo ideal sería 2 o 3 huevos acompañados de queso, hablando de una persona que sea más omnívora, que coma de todo, porque es diferente ya con una persona vegetariana. Si no incluyen mucha proteína de origen animal, empezar a incentivar el consumo de granos
y empezar a acostumbrar el intestino a tolerar mejor esos granos que se pueden comer en sopas, guisados, en torticas, tipo crunch, germinados. Hay muchas maneras de incrementar la proteína. Con el tema de los suplementos, no es necesario tomar proteína en polvo si yo estoy buscando ganar masa muscular. La proteína en polvo se utiliza solamente si yo, dentro de mi alimentación, no logro cubrir el requerimiento de esa proteína. Interesante. ¿Cierto? Si Sí. yo no lo logro cubrir con los alimentos, ya sea porque no tengo tiempo de hacer carne, porque en la noche me queda más fácil es comerme 2 huevitos y tienen menos proteína que una carne, pues bueno, yo le voy a decir, tienes la economía para comprarte un suplemento de buena calidad, porque tampoco es cualquiera, uno que sea de buena calidad, que tenga los sellos adecuados de calidad, y lo vamos a incluir de manera práctica. En esos casos sí. Entonces ya se toma la decisión con la persona, lo que quede mejor para su presupuesto, para su día a día, que sea algo muy práctico y fácil. Entonces no es necesario, pero sí es una opción muy práctica y muy buena a tener en cuenta. Laura, ahora mencionabas el tema del huevo, que a veces la gente tiene temor de comerse más de un huevo en el desayuno, incluso hay quienes ni siquiera se comen un huevo diario por el tema del colesterol y tantas cosas que se dicen sobre el huevo. ¿Es eso cierto? Nada que ver. Pues yo particularmente siempre desayuno con 2 huevos. Y si me puedo comer algún huevo más en la noche, también lo hago. Pero me gustaría que hablaras un poquito de eso, si es verdad que puede tener problemas con el colesterol y qué incidencia tiene en las personas que hacen deporte el consumo del huevo. El huevo sí ha sido un alimento muy satanizado, pero hoy en día como que ya no tanto. Un solo huevito sí llena el requerimiento de colesterol que nosotros tenemos en el día, pero el colesterol de ese huevo no se absorbe al 100% a nivel intestinal, eso ya se demostró. Entonces una persona físicamente activa, una persona saludable, que tenga sus niveles de colesterol adecuados, se puede comer más de un huevo todos los días. Yo tengo pacientes que hasta se comen 6 huevos, 7, 8, y obviamente uno les hace el seguimiento con exámenes y su colesterol mantienen en excelentes condiciones, porque nos hemos dado cuenta que el colesterol LDL, que es el colesterol malo, el que debemos de mantener controladito, se sube más que todo es con el sedentarismo y el consumo de grasas saturadas y grasas trans artificiales, es decir, todo lo que son fritos, margarinas, sus productos de panadería, más que si comemos, por ejemplo, huevos, carnes. Generalmente eso no suele afectar los niveles de colesterol. Muy bien, y frente a los objetivos que tiene una persona cuando va al gimnasio, es decir, yo voy a practicar ejercicio aeróbico porque mi intención es bajar de peso. Yo quiero ganar masa muscular, entonces voy a hacer un poco de pesas. Hay como combinar entonces la alimentación. Digamos, esa persona que quiere perder peso y está más enfocada en el ejercicio aeróbico, ¿cómo sería una rutina de alimentación al día? Y luego hacemos lo mismo para quien quiere ganar masa muscular. Listo, bueno, para una persona que quiere bajar grasa corporal, no solo se aconsejan ejercicios a nivel cardiovascular, sino también ejercicios de fuerza. Una veces piensa como que no, solo cardio porque me pone a sudar y entre más sude más gasto calórico tengo. Esa es la idea que se tiene. Es mejor para esas personas hacer algo combinado, ejercicios de fuerza, por ahí 3 veces a la semana, y después de esos ejercicios hacer algo de cardio por ahí 20 minutos, o si tienes la posibilidad de hacerlo 5 veces, entonces 3 de fuerza y 2 más cardiovasculares, y va a tener unos mejores resultados. En cuanto a la alimentación, si esa persona es capaz de hacer 3 comidas al día, quedar suficientemente saciado con esas 3 comidas, estaría perfecto, manteniendo un ayuno de 12 horas entre la última y la primera, es decir, comí a las 8, desayuné a las 8. Es muy importante desayunar temprano, pues desayunar en la mañana, no hacer un ayuno muy largo, como por ejemplo yo desayuno a las 11 de la mañana, porque nosotros en la mañana es que producimos todas esas hormonas y también nuestro sistema digestivo está súper dispuesto a absorber todos los nutrientes, y si nosotros desayunamos en la mañana tipo 8, 9, máximo 10 de la mañana, también vamos a tener un sueño más reparador en la noche, porque gracias a ese primer estímulo que se produce mejor la melatonina, que es la hormona que nos permite dormir en la noche, y el sueño es súper importante para lograr esos objetivos, tanto de bajar grasa
como de aumentar masa muscular, porque si yo tengo un buen descanso, yo me repongo, no voy a estar tan ansioso al otro día queriendo comer todo lo que se me atraviesa. Entonces, para personas que quieren disminuir grasa, importantísimo manejar horarios de comida, no hacer el desayuno muy tarde, dormir muy bien, y se pueden establecer 3 comidas al día. En el desayuno se puede incluir fuentes de proteína como huevos, queso, jamón. Un carbohidrato podría ser suficiente, arepa o un pan artesanal, o por ejemplo plátano maduro asadito, o por ejemplo arroz con huevo, no hay problema comer arroz al desayuno, y una porción de fruta podría ser también como para activar el intestino, aportar antioxidantes, nutrientes. Hay personas que la fruta les abre el apetito, entonces combinarla con una comida grande y rica en proteína les puede ayudar bastante. Perfecto. En el almuerzo, incluir una muy buena porción de proteína, ya sea pollo, pescado, carne, salmón. El salmón es fuente de omega 3, es súper importante para la salud. Bastante verdura, ojalá la mitad del plato con verduras. Y si no les gusta la verdura, hay muchas formas de comer verdura: ensaladas, salteadas, goulash, en sopas, cremas. Aguacate le pueden poner, que es grasita buena, y un carbohidrato que ocupe un cuartico del plato, ya sea papa, plátano. Bueno, escoger uno, ¿de acuerdo? ¿Y la comida? La comida puede ser inclusive igual al almuerzo, o sea, la comida no tiene que ser una cosa súper ligera, tratar de hacerla temprano para tener por lo menos 2 horas de una buena digestión. Y acostarse, que la persona no esté muy llena. Es no acostarse muy lleno, y ojalá acostarse para tener un buen sueño, por lo menos 6-8 horas. Y la clave está en las sobremesas, que ojalá sean agua con limón, infusiones aromáticas, no meter jugos de fruta, gaseosas. Porque llevan más azúcar. Porque llevan azúcar, y es como un azúcar invisible. Muy bien, Laura, se nos acaba el tiempo. en Impacto Positivo, en esta entrevista tan maravillosa, nos estabas describiendo cómo sería esa alimentación para las personas que quieren bajar de peso. También mencionamos los de la masa muscular. Agregaría de pronto, tú me dirás, es así, que a esas 3 comidas, una persona que quiera ganar masa muscular, a lo mejor que sí haga las 5 comidas, ¿cierto? Y esas 2 comidas adicionales, ¿qué podía hacer? Con más carbohidratos. Más carbohidratos. Les va a ayudar, o sea, fruta, eso, bastante fruta, con avena o con granolas, podría funcionar. Y frutos secos, mantequilla de maní, de almendras, semillas, podría servir. Siempre bienvenida a este espacio. Esperamos tener nuevamente el gusto de compartir contigo en Impacto Positivo. Sí. Ok, ella es Laura Guerrero, nuestra invitada hoy a hablar de nutrición funcional para deportistas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Y llegamos al final de impactopositivo.info y hemos aprendido, hemos disfrutado este espacio, nos hemos conectado también con lo espiritual. Muy conectados con lo espiritual, nos tocó fuertemente Carlos con sus mensajes y sus palabras. Así es, Carlos Arango. Carlos Gracias. Eduardo Arango, sí. Carlos es como coach espiritual. Sí, ¿cierto? Coach espiritual que tiene un don, que tiene una comunicación directa, digámoslo así, con el Espíritu Santo. Y todo esto pues es como un canal, más bien, es como un canal, y él recibe toda esa información pues y la transmite, y lo deja uno muchas veces muy sorprendido de lo que está diciendo. Gracias a él por acompañarnos. Y es un tema de mucho crecimiento. Y yo creo que también es de abrir mucho la mente, sí, ¿cierto? Para el más escéptico de pronto, pero como dicen por ahí, hay que abrirse un poco a tener esas sensaciones. Carlos incluso lo logró porque él toda su vida ha dedicado a otro tipo de otra cosas, completamente distinta, empresarial, relaciones públicas.
pues tenía una relación, o tiene unas relaciones impresionantes del más alto nivel, y hacía unos eventos impresionantes y dejó todo atrás y se dedicó a esa misión que le llegó en la vida. Así es, pues gracias a él por acompañarnos hoy en Impacto Positivo, como también agradecemos a Laura Guerrero, una gran profesional de la nutrición funcional, y con ella nos acercamos mucho al tema de la nutrición, sobre todo para deportistas jóvenes, o sobre todo estos que quieren, van al gimnasio o hacen algún tipo de deporte con unos objetivos particulares. Esto de comer 5 veces al día, 3 veces al día, 2 veces al día, depende de cada persona y también de los objetivos que quiera lograr. Exactamente. ¿Sí o no? Muy interesante ese tema de la nutrición. Así. Y bueno, y aplica a los que no hacemos deporte y que estamos buscando como ese camino. Ese camino. Ese camino en la vida. Algún día llegaremos no a esos niveles pues de alto rendimiento, pero sí a organizar, y es muy bueno tener esa noción de la alimentación. Y sabes una cosa, Mari, sobre todo entender que la alimentación finalmente es la base de todo. Lo que le metemos a nuestro cuerpo a través de los alimentos, y lo hacemos de manera consciente, finalmente ahí estamos ganando en salud. Y ese fue el mensaje que nos dejó Laura. Gracias a ella y a todos ustedes, nuestros seguidores, también por estar aquí, por sus mensajes, a Blue Coworking, obviamente, a Blue Coworking, estar acá, por permitirnos estar acá, originarlos, compartir con ustedes, que sabemos que han estado ahí pendientes, escribiéndonos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página. Así es. Nos vamos entonces, Mari. Nos fuimos. Un besito para todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día.